Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando lo que es movimiento circular. Claro está que ya trabajamos lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, tiro vertical y además movimiento en dos dimensiones. Acá el movimiento circular es el movimiento de una partícula que describe una trayectoria circular. Es un movimiento en dos dimensiones y por lo tanto se puede describir mediante sus componentes rectangulares. ¿Se recuerdan cuando x es igual a el vector que tengamos por el coseno del ángulo y además y es igual al vector por el seno del ángulo? ¿Ok? Ahora, ¿qué es desplazamiento angular? Bueno, el ángulo que gira el vector de posición de un objeto que se mueve en movimiento circular. ¿Ok? Entonces el ángulo que gira el vector de posición es prácticamente el desplazamiento angular, donde delta t es igual a θ, es igual al ángulo. Ahora, lo que yo quiero dejar claro es que acá supongamos dónde se aplica el movimiento circular. Supongamos que yo tengo un ventilador en casa. El ventilador se mueve de forma circular. Entonces yo puedo analizar las hélices, las paletas de una forma en movimiento circular. Entonces yo puedo calcular la velocidad de la hélice por medio del movimiento circular. ¿Ok? Entonces para eso me aplico el movimiento circular. Además, cuando yo veo un automóvil que se desplaza en una curva, también se puede analizar como movimiento circular. Además, también el desplazamiento de los planetas lo podemos analizar como un movimiento circular. Entonces primero vamos a ir aclarando algunos detalles, pero también se puede analizar como un movimiento circular. ¿Ok? Ahora yo tengo acá lo que es longitud de arco. La longitud de arco es la longitud S en la orillita de la circunferencia, que acá lo tengo en rojo, y acá tengo radio y el ángulo. El ángulo es la distancia en forma angular, en forma de radianes o grados sexagesimales desde el punto inicial hasta el punto final, donde es la longitud recorrida por una partícula. Θ es el ángulo desde la posición inicial hasta la final, mediante recomendablemente en radianes. Se recomienda que se mida en radianes. Si no se puede, también puede ser en revoluciones. Acá tengo R es el radio o magnitud del vector R. ¿Ok? Entonces eso sería lo que es el movimiento circular. Es un movimiento de una partícula que describe una trayectoria circular. El desplazamiento angular pues es el ángulo que gira el vector posición de un objeto. La longitud de arco es el desplazamiento en la periferia del vector que tenga, el vector R. Acá tengo, esto sería lo que se desplazó en la periferia. Ahora vamos a definir lo que es velocidad angular, donde W es la forma que se representa la velocidad angular, que indica qué tan rápidamente gira el vector de posición de un objeto que se desplaza en movimiento circular. ¿Ok? Entonces la velocidad angular pues describe qué tan rápido se mueve el objeto de forma angular, en movimiento circular. ¿Ok? La velocidad angular media, W, se define como el desplazamiento angular dividido entre el tiempo total que gira dicho objeto. Es decir, la velocidad angular media es igual a delta θ, que es el cambio de posición, dividido entre delta t, donde θ final, esta es la posición final menos posición inicial, dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Si tiempo inicial es 0 y además posición inicial es 0, entonces yo puedo describir el movimiento, la velocidad angular media como θ dividido entre tiempo. Ahora, la aceleración angular media se representa mediante el símbolo de alfa, con una liñita sobre, que representa que es la aceleración media angular. Entonces acá tengo que la aceleración media es igual a delta W, que es igual a la velocidad angular, es decir, el cambio de velocidad angular final menos velocidad angular inicial, dividido entre el tiempo, donde el tiempo sería tiempo final menos tiempo inicial. Esto sería el concepto más general de movimiento circular, desplazamiento angular, longitud de arco, velocidad angular y aceleración angular. Ahora acá tenemos también lo que es movimiento circular uniforme. Ahora,
Esto es lo que nos interesa a nosotros, el movimiento circular uniforme. Como ya trabajamos lo que es movimiento rectilíneo uniforme, también existe movimiento circular uniforme. Entonces vamos a trabajarlo en específico acá. Entonces acá tengo que la velocidad angular, ya definimos que esto es velocidad angular, es igual al ángulo dividido entre el tiempo. Velocidad angular es uniforme, el θ es el desplazamiento angular, ángulo que rota, t es el tiempo. Ahora eso sería la fórmula más general. Ahora tengo frecuencia. La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia F es el número de vueltas completas o revoluciones que el objeto realiza por unidad de tiempo. Es decir, acá tengo F, frecuencia es igual a N dividido entre el tiempo. Nuevamente, recuerden, dice de que es el número de vueltas completas o revoluciones que el objeto realiza por unidad de tiempo. Es decir, supongamos que un objeto da una revolución por segundo. Eso quiere decir que da una vuelta completa en un segundo, ¿ok? A eso se refiere. La unidad de medida es hercio, que es Hz, y un hercio es igual a una revolución por segundo, que es igual a S a la menos 1, o revoluciones por minuto. Entonces se puede expresar por un hercio, o una revolución por minuto, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo que es periodo. El periodo es recíproco de la frecuencia. Entonces acá tengo que el periodo P de un objeto con movimiento circular uniforme es el tiempo que tarda en efectuar una vuelta completa o revolución. Acá la frecuencia nuevamente me indica que es cuánto se tarda o cuánto se desplaza en un segundo el objeto. Entonces, ¿cuánto se desplaza en un segundo? Puede dar una vuelta completa en un segundo, puede dar media vuelta en un segundo, un cuarto de vuelta en un segundo. En cambio, acá el periodo me indica cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta completa. Puede ser un segundo, puede ser 10 segundos, 15 segundos, ¿ok? Frecuencia, cuánto recorre en un segundo, acá cuánto recorre o cuánto se tarda en dar una vuelta completa, ¿ok? Donde el periodo se expresa como t. Entonces acá tengo t es igual a t dividido entre n, que acá tengo tiempo dividido entre revoluciones, o también lo puedo expresar como 1 dividido entre la frecuencia, donde la frecuencia se recuerdan que se mide en hercios o s a la menos 1, y de esa forma. Los conceptos con periodo de frecuencia se aplican en los procesos que ocurren periódicamente o cíclicamente. Siempre se miden en segundos, ¿ok? ¿A qué se refiere que con procesos que ocurren periódicamente o cíclicamente? Bueno, se refieren a, supongamos que yo tenga un ventilador. Ese ventilador gira, siempre es cíclico, es periódico. Entonces yo puedo analizarlo, puedo hallar la frecuencia o el periodo del ventilador. Además, también, como les decía, yo puedo analizar lo que es el sistema solar como le puedo calcular la frecuencia y el periodo de la Tierra. Entonces también se puede, ¿ok? Entonces porque es cíclico, es periódico, entonces por eso puedo calcularlo. Se recuerdan que periódico quiere decir que es continuo, y cíclico que es que en cierto tiempo se vuelve a repetir, ¿ok? Ahora vamos a resolver un pequeño ejemplo. Acá tengo un ventilador gira 390 revoluciones en 40 segundos. Hallar la frecuencia y el periodo del ventilador. Acá vamos a resolver de forma simultánea. Acá vamos a resolver lo que es la frecuencia, y acá lo que es el periodo. Ok, se recuerdan que la frecuencia se define como F es igual a N dividido entre tiempo. Acá el periodo de t es igual a tiempo dividido entre las revoluciones. Entonces ahora vamos a sustituir. Lo primero es que vamos a identificar cuál es el dato de revoluciones y cuál es el dato de tiempo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, acá lo que me indican es que un ventilador gira 390 revoluciones. ¿En cuánto tiempo? En 40 segundos. Entonces, ¿ya tengo el tiempo? Sí, tengo el tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de 40 segundos. N, que es las revoluciones que da en este tiempo, es igual a 390 revoluciones. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, simplemente sustituir. Acá sería frecuencia es igual a 390 revoluciones
dividido dentro del tiempo. Entonces frecuencia es igual a ¿cuánto? Sería 390 dividido dentro de, acá me faltó anotar 40, perdonen, 40 segundos, acá dividido dentro de 40 y obtengo un resultado de 9.75. Como es revoluciones y segundos, revoluciones recuerden que es adimensional, entonces acá obtendría como hercios, acá sería Hz. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que en un segundo da 9.75 vueltas, ¿ok? O ni siquiera sí, en un segundo da 9.75 vueltas, ¿ok? Entonces eso es lo que me indica este resultado, ¿ok? Entonces ahora vamos a resolver lo que es el periodo. El periodo, nuevamente identificamos los datos. El tiempo es igual a 40 segundos, n es igual a 390 revoluciones. Entonces ahora calculamos donde tiempo, donde periodo es igual a 40 dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 390. Entonces acá sería igual a 40 dividido dentro de 390. Entonces eso que me da un resultado de periodo es igual a 0.10 segundos. Entonces ¿cuánto se tarda en dar una vuelta completa? Se tarda 0.10 segundos. Ok, recuerden, este es el tiempo en que le toma en dar una vuelta completa. 0.10 segundos da una vuelta completa. Ahora, acá la frecuencia es que en un segundo da 9.75 vueltas. Ok, entonces a eso quiero llegar. Que acá es la cantidad de vueltas en una unidad de tiempo y acá el tiempo en que se tarda en dar una vuelta completa. Ok, entonces esto sería lo que es movimiento circular. Acá definiendo lo que es frecuencia y periodo. Ok, entonces ahora vamos con algo más. Ahora tengo lo que es velocidad angular a lineal o velocidad lineal a angular. Supongamos que me den una velocidad lineal, yo lo puedo convertir a angular y también puedo convertir una velocidad lineal, angular a lineal o lineal a angular, ¿ok? Acá me dice que un objeto en movimiento circular uniforme tiene una velocidad instantánea cuya magnitud no cambia, o sea, una rapidez constante por su dirección y sentidos, pero su dirección y sentidos sí lo hacen, ¿ok? Se le conoce como rapidez tangencial. Entonces acá, si yo tengo una rapidez tangencial justo en este instante, es decir, la velocidad tangencial es la velocidad en un punto en cierto tiempo. Entonces solo estoy midiendo esa velocidad en un punto, en un instante. La velocidad tangencial en este punto se define como V, donde V es siempre perpendicular a lo que es el radio o el radio, ¿ok? La distancia. Entonces acá tengo la rapidez tangencial, que también yo lo puedo convertir a una velocidad angular, porque recuerden que si un objeto se desplaza de forma circular, también tiene una velocidad angular. Entonces acá tengo una velocidad angular y a partir de la velocidad angular y el radio puedo calcular la velocidad tangencial justo en este instante. Entonces si gira un objeto de esta forma, en algún punto yo puedo definir supongamos que yo tenga un objeto acá y de repente comienzo a girarlo de forma circular y dejo que ese objeto salga disparado en un instante, entonces yo puedo calcular la velocidad tangencial con la cual sale disparado este objeto. A eso se refiere. Si yo tengo esta partícula sobre el lapicero, miren, de esta forma, y luego yo acelero de forma circular, en algún momento va a salir disparado este objeto. Entonces ese sería, y al momento de que salga disparado, va a tener una velocidad tangencial, una rapidez tangencial en ese instante en que sale disparado. Entonces, como vuelvo a repetir, está de acuerdo a la velocidad angular y el radio, la distancia desde el centro hasta el punto donde se encuentra la partícula. Donde acá tengo velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, o también puedo expresarlo como velocidad tangencial es igual a 2 veces pi por el radio, donde el radio se recuerda que esta distancia es desde el centro hasta el punto donde se encuentra la partícula, dividido dentro del periodo. O también lo puedo expresar como velocidad angular
es igual a 2pi dividido entre el periodo. Entonces yo puedo usar cualquiera de estas fórmulas para poder calcular ya sea la velocidad, rapidez tangencial o la velocidad tangencial, y además la velocidad angular. Yo puedo ir despejando acá la velocidad angular o la velocidad tangencial, y acá sucede lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a definir lo que es aceleración centrípeta. Cualquier objeto que esté en desplazamiento, en movimiento circular, sufre dos tipos de aceleración. El primero, y es el que vamos a estar trabajando, es la aceleración centrípeta. ¿Qué es aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta es la aceleración hacia el centro o radio que experimenta un objeto. Cualquier objeto que se desplace en forma circular sufre una aceleración hacia el centro. Entonces cualquier objeto que se mueva en forma circular sufre una aceleración hacia el centro. Esa aceleración hacia el centro se define como aceleración centrípeta. Puede ser mínimo, puede ser máximo, va a depender mucho de a qué velocidad esté girando y además el radio. Entonces acá tengo aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado, que es igual a rapidez tangencial al cuadrado dividido entre el radio, o también lo puedo expresar como aceleración centrípeta es igual a radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿ok? Entonces esas dos formas yo puedo calcular lo que es la velocidad angular, la aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta, y cómo convertir una velocidad angular a lineal o velocidad lineal a angular, ¿ok? De esa forma. Eso sería con todo lo que es concepto de una forma resumida, pero siempre recomiendo que lean las páginas recomendadas asignadas en la plataforma o en el aula virtual para que ustedes tengan una visión más general. Acá aparece un pequeño resumen donde describe lo más importante. Sin embargo, lo ideal sería de que ustedes lean las páginas recomendadas. Ahora vamos a la resolución de ejercicios, pero hasta aquí llega el video de conceptos de movimiento circular. Nos vemos, bye bye.